Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 27 de enero, conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Reunión, secretario general de la OEA y presidenta del Parlatino. Consejo Permanente de la OEA recibió a la presidenta de Perú. Secretaria ejecutiva de la CIM-OEA presentó la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. Discurso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante la sesión especial en la Asamblea Nacional de Panamá con motivo de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. General de Naciones Unidas adoptó la resolución 60/7 por la cual se designa el 27 de enero como el Día Internacional del Recordatorio del Holocausto. La fecha señala la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, honrando así la memoria de las víctimas del nazismo. Esta resolución no solo establece el día 27 de enero como recuerdo, también rechaza toda forma de negación del Holocausto y convoca a los estados a preservar activamente los sitios usados por los nazis durante la llamada solución final, es decir, los campos de exterminio. Inspirándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la resolución 60/7 condena la intolerancia religiosa, la incitación, el acoso y la violencia basadas en el origen étnico o las creencias religiosas de personas y comunidades. Cada 27 de enero la ONU convoca a los estados a honrar de manera activa a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto y a todas las víctimas del nazismo, llevando adelante programas de prevención del genocidio. Es por eso y para eso que nos hemos reunido aquí en el día de hoy. Me siento honrado y agradecido por haber sido invitado a compartir este día de reflexión con todos ustedes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó la sede del Parlatino, donde se reunió con la presidenta del Parlatino, Silvia Jacopo, y el secretario ejecutivo, Elías Castillo, para firmar un acuerdo marco de cooperación sobre actividades asociadas al fortalecimiento democrático. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión protocolar el miércoles en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para recibir a la presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte Segarra, quien participó virtualmente. Para estas importantes y valiosas visitas de estas misiones, el Perú ofreció y desplegó las mayores facilidades y su plena cooperación en aras de concretar sus actividades con la finalidad de que puedan acercarse a todos los actores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil y recibir de diversas fuentes el contexto político y social del Perú. De igual manera, hoy 25 de enero el Perú participa en Ginebra en su examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Espacio en el que se compartirán las políticas en favor del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La democracia es el pilar esencial de nuestra organización y hoy quiero confirmar ante este Consejo Permanente la adhesión del Perú a los principios que ésta representa, incluyendo de modo especial el ejercicio de las libertades ciudadanas y el derecho de todo peruano y peruana a participar en la vida institucional del país. El Perú ve con suma preocupación que en la región se vienen produciendo una serie de sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos institucionales democráticos, al poder emanado del pueblo y a la separación de poderes y el ejercicio de la autoridad legítimamente constituida. Estoy segura que los ilustres gobiernos que nos acompañan hoy comparten este sentir y espero que sean solidarios frente a la difícil situación institucional por la que atraviesa el Perú.
con el mismo énfasis, quiero reafirmar la voluntad y el compromiso de mi gobierno que, reitero, es de transición, de promover y respetar los derechos humanos. Nos duele profundamente que en el marco de las recientes manifestaciones en diversas partes del país se hayan perdido las vidas irreemplazables de un número importante de compatriotas y que se puedan haber producido afectaciones a esos derechos. Esperamos que la justicia siga su curso y establezca responsabilidades pronto. Es necesario señalar también que, además de la honrosa pérdida de vidas humanas y de los heridos, se han producido cuantiosos daños a la propiedad pública y privada en diversas regiones del país y daños a la infraestructura de aeropuertos, carreteras, ambulancias que en trayecto a los hospitales han sido atacadas o han estado en las carreteras por kilómetros bloqueadas. Los bloqueos y los actos de violencia han generado pérdidas por más de 2 millones de soles en el país, sin contar los daños de la infraestructura que aproximadamente llegan a los 3.000 millones. Casi un centenar de sedes institucionales públicas, así como 13 dependencias policiales, han sido incendiadas y dañadas. 3 aeropuertos del país han sufrido ataques y como consecuencia de ello, las operaciones están suspendidas. Más de 240.000 empresas fueron afectadas, de las cuales la gran mayoría son micro y pequeñas empresas, perjudicando a miles de familias de emprendedores y trabajadores. Cerca de 70 centros infantiles han sido cerrados, afectando la atención a miles de niños y niñas en diversas regiones del sur del país. Los bloqueos de carreteras impiden el traslado de alimentos, medicinas, químicos para potabilizar el agua potable, y es nuestra población la que sufre. Miles de maestras y maestros que aspiraban a un ascenso en la carrera pública magisterial y al nombramiento se han visto perjudicados al postergarse dichos procesos. Si bien respetamos y defendemos el legítimo derecho a la protesta pacífica, es cierto también que el Estado tiene el deber de velar por la seguridad y el orden interno. Mi gobierno actuará siempre en el marco de las facultades que le concede la Constitución y las leyes para defender la vida, la salud y la integridad de todas y todos los peruanos. No nos podemos desviar de ese objetivo. Como he manifestado, de haberse cometido excesos en el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden interno, ello viene siendo investigado y serán llevados ante la justicia quienes resulten responsables. Asimismo, mi gobierno ha creado una comisión multisectorial que apoyará a los familiares de los fallecidos y heridos con un enfoque integral. Señor presidente, quiero expresar mi reconocimiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que constituye una base importante para nuestra convivencia civilizada y para afirmar el deber de cada Estado miembro de respetar los derechos humanos como una obligación jurídica y moral. Al hablar de derechos humanos, es indispensable referirnos a la necesidad de incluir a más segmentos de nuestra población. Aquellos que, a pesar de sus importantes contribuciones al desarrollo histórico de nuestros pueblos, continúan marginados de los derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, que los reconocen las leyes internacionales y nacionales. Quiero hacer especial referencia a nuestros pueblos originarios, con los cuales me identifico, y a quienes deseo enviar un saludo fraterno desde esta tribuna. Ustedes son la gran fuerza que necesitamos incorporar para lograr el desarrollo con equidad. Ustedes, cuya contribución al desarrollo nacional merece ser justamente valorada, al igual que su fortaleza,
que nos han permitido sobrellevar grandes retos, como la fase más dura de la pandemia, cuando continuaron trabajando y produciendo en el campo y llevando alimentos a las mesas de todos los hogares. El Perú es un país comprometido con el sistema interamericano y ha aportado decididamente a su desarrollo y a la generación de consensos a nivel hemisférico, contribuyendo con misiones electorales y cumpliendo hace 21 años en un rol muy importante en la gestación de la Carta Democrática Interamericana, entre otras importantes iniciativas. En esta misma línea, el Perú ha asumido el 1 del presente mes de enero la presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, encargo desde el cual seguiremos promoviendo el activo diálogo e intercambio para el desarrollo integral de nuestros pueblos. En este contexto, compartimos con todos los Estados miembros la misma preocupación en una gran tarea que tenemos por delante, que es la lucha contra la corrupción y los grandes flagelos del crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal y la trata de personas. Es muy importante que continuemos sin tregua ni pausa nuestra lucha contra esas amenazas que constituyen del mismo modo una fuente importante de desestabilización de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, como estamos siendo testigos en mi país. Señoras y señores, el Perú atraviesa por una situación compleja. La democracia peruana, el Congreso y el conjunto de las instituciones nacionales que la representan respondieron con firmeza y convicción al fallido golpe de Estado que dio el entonces presidente Pedro Castillo. La crisis política por la que atraviesa el Perú puede transitar por el derrotero de la violencia, la muerte y la destrucción, o puede resolverse en paz, en diálogo y en democracia, de la manera que la OEA y nuestra región han privilegiado siempre, a través de elecciones libres, democráticas y con todas las garantías para que los ciudadanos y ciudadanas en el recinto electoral sean quienes decidan, sin injerencias ni violencia, el futuro del Perú. Creo que el Perú tiene derecho a tejer su propia historia. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, presentó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. En términos políticos también es muy importante lo que se está construyendo en relación con los cuidados. Y lo puso en evidencia la crisis que hemos venido viviendo durante los últimos tiempos. Y es que todo el mundo se volcó a cuidar. Y entonces cuidado empezó también a tener como una mirada distinta. Y uno dice, ¿por qué si lo hemos hecho toda la vida hasta ahora como que se dan cuenta? Pero cuando esto lo tratamos de resignificar en el mundo de lo político, cuidar se convierte en una ética y en un espacio del arte de la política. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.